Entonces, como primer ejercicio, no van a ver que estos ejercicios son extensos, eh, pero son relativamente fáciles. ¿Saben? Son largos, pero son fáciles. No hay mucho lío en esto. Bien, ¿qué me dice el problema? Me dice que la demanda diaria en unidades de un producto durante 30 días de trabajo es, ¿no? Me da aquí, ¿no? Seguramente se está vendiendo cierto producto. Y bueno, aquí lo que me está dando es la demanda, ¿no? ¿Cuánto se ha vendido de ese producto? Bueno, y durante los 30 días, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en un día se ha vendido, eh, puede ser 38, en otro se ha vendido 44, ¿no? Y así, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí 2 días que se ha vendido 44, también que podemos ver aquí. Bueno, creo que no hay repetido datos. Detalles hay más, vamos a ver. Bien, bueno, eso me da. Bien, entonces me dice, me da estos incisos, me dice construir la tabla de distribución de frecuencias, me dice realice el diagrama de tallos y hojas, y finalmente me pide cuántas observaciones son mayores o iguales a 35 y menores o iguales a 65. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando nos topamos con datos o con algún experimento, ¿no? Cuando vamos a recolectar datos, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de variable o qué tipo de dato vamos a nosotros a analizar. Bien, tenemos que identificar el tipo de dato. Es lo esencial, lo primordial siempre. Bien, entonces, bueno, aquí les pregunto, a ver si alguien me puede responder. ¿Qué tipo de datos estamos analizando? ¿No? Con el link ya han visto todos los tipos de datos que tenemos, entonces, ¿qué tipo de dato ahora estamos analizando? Si alguien puede responder. Cuantitativo, Ya es un dato de tipo cuantitativo, ¿qué más? Porque ahí le falta todavía más. Ya, bueno, creo que nadie más responde. Cuantitativo numérico. Ya, pero la idea siento que la tienes, pero la palabra no es la correcta. ¿Ya? Pero la idea siento que sí la tienes. Ya, como ustedes sabrán, existen dos tipos de datos, ¿no? Los cualitativos y los cuantitativos. ¿Ya? Eso ya lo debieron ver extensamente. En los tipos de datos cualitativos también existen dos categorías, ¿no? Que son los ordinales, los que se pueden ordenar, se le puede dar cierto grado a los datos, se pueden ordenar. Y luego están los que no se pueden ordenar, ¿no? En los que se puede ordenar, por ejemplo, podemos tener, ¿cómo decirlo, no? Tal vez la dificultad de un examen, ¿no? Puede ser fácil, difícil, regular, ¿no? Como pueden ver, tiene cierto grado, ¿no? Entonces, esos se llaman ordinales, se pueden ordenar. Y los no, pues los que no son ordinales, ¿no? Son los que no se pueden ordenar. Ahí podemos tener, por ejemplo, tipos de datos, colores, por ejemplo, ¿no? Azul, amarillo, verde, ¿no? Bien, y en los tipos de datos cuantitativos también tenemos de dos tipos, ¿está bien? Que son los tipos de datos cuantitativos discretos, ¿no? Vamos a anotar aquí, cuantitativos discretos, y tenemos los cuantitativos continuos. También tenemos dos tipos de datos cuando hablamos de cantidades, de números. Y es lo que más nos interesa. No analizamos tanto nosotros cualidades, no analizamos tanto ese tipo de datos. Entonces, analizamos más tipos de datos cuantitativos. En los discretos tenemos los números que son de contar, ¿no? Los números naturales, que están los uno, 2, ¿no? Y ahí son, como su nombre, ¿no? Son discretos. Entonces, ahí tenemos ese tipo de datos. Y nosotros aquí podemos ver que tenemos ese tipo de datos. Porque la demanda diaria, o sea, lo que yo vendo, siempre va a ser un número natural. No puede ser que yo venda 32.5 o 32.6. No es posible que yo haga ese número de ventas, ¿verdad? Siempre es un número natural, un número de contar. Entonces, con el tipo de dato que nos estamos topando es con un tipo de dato discreto. Bien, los continuos, bueno, ya esos son los números reales, ¿no? Ya que está en un intervalo. Bien. Como vemos, la variable es la demanda diaria en unidades de un producto. Esa es la variable que vamos a analizar. Bien, pero ¿qué tipo de variables o qué tipo de dato es? Es tipo de dato cuantitativo discreto. ¿Está bien? Muy bien, para hacerlo más, como dijimos en la primera clase, los que están participando, casi terminando la clase, mandan sus nombres. ¿Está bien? Vamos a ver cómo funciona esto. Para hacerla más para que participen más, ¿no? Y hacer más productiva la clase. Bien, entonces ya teniendo eso en cuenta, que es lo primero siempre, ¿no? Que van a hacer una investigación o que van a tomar datos, siempre se analiza primero esta parte. Bien. Una vez que tenemos eso, recién ya podemos empezar a solucionar lo que tenemos, ¿no? El inciso A, inciso B, inciso C.
porque también dependiendo de qué tipo de variable es, la solución o cómo construyamos nuestra tabla de distribución de frecuencias va a cambiar. ¿Bien? Un leve cambio, pero va a cambiar. Bien, entonces, para el paso uno, para construir nuestra tabla de distribución de frecuencias, lo que tenemos que hacer es determinar el rango de la variable. Bien, esto como primer paso lo pongo cuando es tipo de dato continuo discreto. ¿Está bien? Vamos a ver también cuando es continuo, es cuantitativo continuo. Ahí también es algo diferente, ¿no? Es una pequeña diferencia. Bien, pero ahí es. ¿Y para qué yo voy a determinar primeramente el rango de la variable, ¿no? Bien, vamos a ver ahorita para qué. En aquí, como pueden ver, hay varios datos. Ve, hay una cantidad enorme de datos, ¿no? Pero como son discretos, yo tranquilamente los puedo numerar, ¿no? Como ya he aprendido, ¿no? Tranquilamente puedo decir ya para el 32 que haya que solo sea como una clase, ¿no? Y para el 33 también, y así. No puedo ir así hasta, no sé, tal vez el 40, ¿no? Pero también deben saber ustedes que el número de clases no puede ser muy grande, ¿no? Porque ahí se pierde mucho dato, o sea, no se ve bien cómo se está ordenando, ¿no? Si tienen ustedes una tabla grande de solo, que esté 30 y desde el 32 tal vez hasta el 70, no se ve muy bien el gráfico, ¿no? Se puede representar mejor de otras maneras. Entonces, por eso es que detenemos primeramente el rango, ¿no? Quiero ver desde dónde hasta dónde va a variar mi variable, ¿no? Los datos que yo recibo. Si esa variación es grande, ¿no? Como deben saber, lo de grande es relativo, ¿no? A quien lo dice. Pero podemos decirlo así, ¿no? Entre comillas. Si el rango es grande, entonces nosotros en vez de hacerlo por cada categoría, por cada número, clasificarlo, lo podemos clasificar en intervalos. ¿Está bien? Es con los datos cuantitativos discretos. Pero si es pequeño, tal vez son, no sé, 9 datos, o son 10 datos, tal vez 7 datos, entonces, pues, es más conveniente simplemente tenerlo así y no repartirlo en intervalos. Bien, es por eso que primeramente vamos a tener esto, ¿no? Para saber si lo vamos a ordenar en intervalos o lo vamos a ordenar simplemente de manera así. Bien, o sea, bien, de esta manera simple. ¿Bien? Bien, entonces, ¿cómo calculo el rango, no? Para calcular el rango, lo que primero que tengo que hacer es determinar el valor máximo que toma mi variable y el valor mínimo que está tomando mi variable, ¿no? En la muestra que tengo, que es la muestra. Entonces busco el valor mayor, ¿no? Y bueno, este aquí ya depende cómo ustedes hagan una búsqueda mejor, ¿no? Yo puedo hacerlo, por ejemplo, puedo tomar filas, primeramente digo, por columnas, ¿no? Puedo ir, aquí tengo un 67 que por el momento para mí sería el mayor. Voy a mi segunda fila, sigue, ese es el mayor. Aquí tengo un 76, para mí ese sería el mayor, ¿no? Y bueno, sigo recorriendo y no hay, sigue el 76 como mayor, ¿no? Y a ver si no me equivoco. Eh, Creo que me equivoqué, no creo. Segunda fila. Aquí está, ¿no? Ya, disculpa eso, ¿no? Entonces 78 y como pueden ver no hay también un valor mayor. Ya, mil gracias, que ayudó. Bien, entonces tengo eso y el valor mínimo lo mismo, ¿no? En este caso lo que tengo acá, ¿no? Ya no hay valor menor que 25. ¿Bien? Bien, entonces ustedes me pueden decir que el rango simplemente es la diferencia de esos dos, ¿no? Pero no es así cuando hablamos de datos cuantitativos discretos. A datos cuantitativos discretos se le va a aumentar uno más. ¿Bien? Porque el rango va a ser, en los datos cuantitativos, en el de tipo discreto, va a ser todos los valores que puede adoptar. ¿No? En cambio, el otro es todos los valores que puede adoptar en cierto intervalo. Aquí es lo mismo, pero no es en cierto intervalo, ¿no? Aquí es todos los valores que va a poder adoptar. Entonces, va a estar X, va a ser mayor o igual a 25, ¿no? Mi muestra tiene ese valor, y va a ser menor o igual a 78, ¿no? Entonces, ambos números están dentro del intervalo, ¿no? Y haremos un pequeño ejemplo, ¿no? Para que tal vez mejor se entienda por qué viene este, ¿no? Veremos primeramente cuántos números existe entre 5 y 10, ¿no? O sea, que X sea eh, mayor o igual que 5, pero menor o igual que 10, ¿no? ¿Cuántos valores hay? Bien, si vemos nosotros va a haber el 5, ¿no? Va a haber el número 6, va a haber el número 7, va a haber el número 8, va a haber el número 9 y va a haber el número 10. ¿No? Como pueden ver, son en este caso 6 datos. ¿Ves? Seis datos o 6 valores numéricos que puede adoptar la variable X. ¿Ves? Son 6, ¿no? Y no es la diferencia, como pueden ver, ¿no? Ustedes pueden decir que sea 10 menos 5 y esto que sea igual a 5, ¿no? Pero no es eso. ¿No? Esto obviamente es la amplitud
¿no? Pero en este caso estamos agarrando todos los valores posibles que puede adoptar. ¿Ve? Y en este caso son 6. Como pueden ver, la fórmula simplemente aquí se le aumenta un 1 y va a dar, ¿no? En por esta zona aquí tengo un 1, ¿no? Entonces, si calculo con esto, entonces tengo 78 menos 25 más 1, que va a ser 54. Va a haber 54 valores entre 78 y 25. Hay 54 valores. Bien, una vez determinado ya esa parte, vamos a hacer lo que es el paso 2, que va a ser determinar la cantidad de intervalos, ¿no? ¿Cuántos intervalos lo voy a separar? Como pueden ver aquí 54 es grande, podemos decir entre comillas es grande, ¿no? Porque lo aconsejable para tener una tabla de frecuencias es que esté entre 5 y 20, ¿no ven? El número de clases. ¿No? Como pueden ver aquí, si yo para cada dato le pongo, entonces voy a tener 54 intervalos. Es mucho, ¿no? Es algo muy mal, se podría decir, ¿no? En pocas palabras. Saber feo. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser dividirlo en intervalos, ¿no? Para dividir en intervalos, ustedes deben saber que tenemos dos criterios, ¿no? Que pueden usar ustedes, pero hay más, ¿no? De hecho, ustedes pueden decir, no sé, para mí está bien 7 intervalos. Pues, perfecto, o sea, no, aquí no estamos imponiendo a nadie, ¿no? Uno puede decir que esté 5, ¿no? Bien, está bien, ¿no? No le puedo decir que está mal, ¿está bien? Entonces, como vemos aquí, usando este criterio con m igual a raíz de n, ¿no? M es donde la cantidad de intervalos, raíz de 30, en este caso son 30 intervalos, tengo 5,48, ¿no? Puedo redondearle a m igual a 6, ¿no? Porque no puede haber 5,48 intervalos, ¿no? Tiene que haber un número entero. Entonces, m puedo tomar igual a 6. Bien, el otro criterio que también pueden usar ustedes es que de acá, ¿no? Que 1 más 3,3 por el logaritmo de n, ¿no? Y esto si lo evalúo me da 5,87 y bueno, igual lo redondeo a 6, ¿no? Puede haber valores casi similares salen, ¿no? Cuando son grandes creo que ya empieza a variar, ¿no? Pero son bastante similares. Bien, entonces en este caso, como digo, yo voy a tomar 6, pero ustedes pueden tomar los que quieran, ¿no? Esto no es esto, ¿no? Pero lo aconsejable, como digo, es que esté entre 5 y 20, ¿no? Uno puede decir, yo quiero que sea de 8, ¿no? Pues perfecto, que sus intervalos sean bueno, que sean 8 intervalos, ¿no? 8 clases. Tranquilamente es aceptable, ¿no? Y además ustedes saben que si a mayor intervalos, ¿no? Se va a reducir la amplitud y cuando se reduce la amplitud, pues los datos no son tan dispersos, se podría decir, ¿no? Entonces, no hay mucha pérdida de datos, que es algo importante también a tomar en cuenta. Bien, pero podemos tenerlo así, ¿no? Para mí esto es lo que voy a tomar, ¿no? Bien, entonces tengo el paso 3, que va a ser determinar la amplitud de clase. Bien, ¿qué amplitud de clase va a tener? Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser simple, simplemente va a ser dividir el rango entre la cantidad de clases, ¿no? Todos los valores posibles entre la cantidad de clases, eso me va a dar lo que sería aquí la amplitud, ¿no? En cada clase, ¿cuántos valores van a ir? ¿No? Si pongo aquí es 54 entre 6, me va a dar igual a 9. ¿Por qué pongo aquí el prima, no? Y bueno, aquí también, ¿por qué he puesto el prima? Tal vez su sería E. La razón radica en que cuando hacemos esta operación, no siempre da un número entero o no siempre da un número bonito, ¿está bien? Tal vez en esta división, ¿no? Tal vez nos hubiera dado, no sé, no 9,3, ¿no? 9,333, digamos, ¿no? Así hasta el infinito. No nos voy a dar, ¿no? Entonces, no voy a tomar yo como amplitud, sería muy antiestético, ¿no? Lo aconsejable para tomar de amplitud de clase, lo aconsejable es que tengan las mismas cifras significativas que el dato, ¿está bien? Que los datos que recibimos. Aquí, como pueden ver, eh, se puede decir que no tiene, bueno, no sería cifras significativas, ¿no? Sería cantidad de decimales, ahí me equivoqué. Porque cifras significativas aquí tiene 2 y aquí tiene 1, no sería correcto. Si nos cantidad de decimales, aquí no, como pueden ver, no tiene decimales, entonces aquí también preferiblemente que no tenga decimales. ¿Está bien? Y digamos, si tuviera este problema, ¿no? No puedo redondear yo a 9. ¿Ven? No cometan ese error, no puedo redondear a 9. Si se redondeo a 9, cuando voy a hacer mis intervalos, va a haber datos que van a estar afuera de mi intervalo. Lo que yo tengo que hacer es redondear a un número mayor, ¿no? Si fuera este el caso, yo automáticamente redondearía a 10. ¿Sí? Aquí con cero cifras significativas, como también lo tengo en mis datos, con cero cifras significativas, ¿no? Pero como puede ver, si yo lo llevo a 10, van a ver que el rango también va a cambiar, ¿no? Porque el rango yo de aquí lo puedo despejar, ¿no? M lo puedo mandar aquí y cambiaría el rango, ¿no? Entonces voy a tener un nuevo rango, ¿no? Después está el prim. El nuevo rango va a ser, obviamente, R, que va a ser igual a M por C, ¿no? Donde C va a ser el redondeo, ¿no? Que voy a redondear, ¿no? Y cuando tenemos esto, entonces también hay que analizar los puntos máximos y mínimos, ¿no?
Esto también podemos explicarlo, ¿no? Lastimosamente, creo que no listé un ejercicio de ese tipo, pero vamos a ver más adelante también cómo ajustar ese tipo de problemas cuando nos topamos. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos esto. Como pueden ver, aquí me ha dado algo bonito, un 9, ¿no? Entonces, tiene también cero cifras significativas. Yo me quedo con un 9. Bien, simple, con un 9. No hago nada, entonces, como aquí pueden ver, ¿no? C, la amplitud que vamos a usar siempre, tiene que ser mayor o igual a C', ¿no? Como digo, de donde era un valor al primer valor que tenga las cifras, bueno, la cantidad de decimales que los datos. ¿Está bien? En este caso, como son cero decimales, yo les redondeo, se inventan 9. Ahí lo dejo. 9. Ah, sí, perdón, una pregunta. Sí, dígame. ¿De qué libro nos recomiendas revisar este tipo de ejercicios más o menos? Ah, como les decía, ¿no? Eh, ese tipo de ejercicios hay más que todo en el Dufino Moy, ¿no? El que les deje como primera sugerencia, ¿no? Pero también está esto agasado a mi criterio. También capaz de calcar eso también. Como digo, aquí no podemos decir a uno que está mal o está bien, ¿no? Pero a mi criterio yo pienso que de esta manera es correcta, ¿no? Hay otros libros que lo hacen también de diferente manera, ¿no? Pero para entenderle bien a los conceptos yo pienso que se debe llevar de esa manera. Pero los ejercicios similares lo van a ver más que todo en el Zufino Mod, ¿no? Más que todo en eso me baso y en mi criterio, más que todo, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver. En otros libros más que todo no hay. O lo hacen un resumen bien directo o simplemente dicen usando la aplicación y ya, ¿no? Te botan una tabla y te dicen se usó la aplicación y ya, ¿no? Eso no les recomiendo tanto, ¿no? Como teoría está bien, pero para practicar no les recomiendo. Bien, entonces ya teniendo en cuenta ya determinado la amplitud, tenemos también los valores máximos y mínimos, ya lo que nos queda es el paso 4, ¿no? Determinar los límites de todas las clases. Tenemos que determinar los límites. ¿Bien? Bien, vamos a estos criterios. También con se hace todo. Bien, el límite inferior de la clase 1 siempre va a ser igual al valor mínimo. También vamos a adoptar eso, el valor mínimo. El límite superior de la iésima clase va a ser igual al límite inferior de esa misma clase más la amplitud menos 1. También ahorita vamos a explicar por qué ese menos 1. Bien, en datos continuos se quita esto acá. Bien, es simple. Y también vamos a tener este criterio que es el límite inferior de la clase I va a ser igual al límite superior de la clase I menos 1, o sea, de la clase anterior, más 1. Bien, para datos continuos también se quita. Bien, ese 1 vienen porque son datos discretos. Bien, ya teniendo en cuenta eso, podemos ver aquí una pequeña columna donde tenemos, ¿no? Límite inferior y límite superior, ¿no? Empezamos, como dijimos, en el dato menor, que es 25, y para obtener su límite superior, que sería el 33, lo que tenemos que hacer, hemos dicho, es al 25, a su límite inferior, sumarle la amplitud, que sería 9, y restarle 1. ¿Está bien? Entonces, con esto tenemos B34 y 33. ¿No ves? Están. Bien, entonces, tenemos eso de ahí. Y usando el segundo criterio, ¿no? Digo, el tercer criterio, que sería el límite inferior de la clase I, ¿no? En este caso analizaré, digamos, la clase 2. Entonces, I va a ser igual a 2. El límite inferior de la clase 2, ¿no? De la clase 2 va a ser igual al límite superior de la anterior clase, es decir, de esta clase, más 1. ¿No? Tengo aquí 34. ¿No? Y esto, bueno, esto de aquí es intuitivo también, ¿no? De aquí, en el primer intervalo va a ir los datos del 25 hasta el 33, ¿no? Van a incluir esos datos. Y en el segundo tienen que ir, obviamente, después de eso, ¿no? Del 34 al 42. Y como pueden ver, esta de aquí, amplitud, que aquí lo llamamos también, en realidad es la cantidad de datos que puede adoptar la variable en esa clase. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, tenemos del 25 al 33. Si ustedes cuentan, del 25 al 33 tenemos nueve datos. Puede haber 9 valores. ¿No? 9 datos, 9 valores. ¿No? Y del 34 al 42 también 9 valores. Y de todos los valores están así. ¿No? Del 70 al 78 igual, tienen 9 valores. ¿Bien? Entonces, de esa manera lo hacemos. ¿Bien? Para datos discretos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Paso 5, ¿no? Determinar las marcas de clase. Y aquí también no es tan complicado, simplemente sacar el punto medio de este intervalo, del 25 hasta el 33, ¿no? Hacer su suma y dividirlo entre 2, ¿no? El punto medio, simplemente, ¿no? Su medio, ¿bien? Y obtenemos esta tabla de acá, ¿no? Sumamos 25 más 33, dividimos entre 2, vamos a obtener 29.
Y de la misma manera podemos hacer con todos los valores, vamos a tener todo esto. Bien, esto va a ser más útil cuando estemos analizando lo que es la media, ¿no? Es como un dato representativo de la clase. Y este dato representativo de la clase es una aproximación, ¿está bien? Vamos a explicar eso un poco más a detalle cuando con las gráficas se va a entender un poco mejor. ¿Está bien? Bien, ya teniendo eso, el paso 4 y el paso 5, ¿no? Vamos a irnos a lo que sería el paso 6, que es el conteo, ¿no? Que sería, por decir, la parte más morosa, mientras más datos sea, ¿no? Un software, bueno, lo haría un poco más rápido si lo programan, ¿no? Pero en este caso tenemos que hacerlo a mano, ¿no? Conteo. Hay muchas formas de contar, esto ya es cada quien decide cómo hacerlo y cómo no se equivoca, ¿no? En este caso yo pasé de la siguiente manera, ¿no? Voy a tomar el primer dato, ¿no? 38. Voy a decir ese 38 en qué intervalo se encuentra, ¿no? Entre 34 y 42 se encuentra, entonces yo anoto ahí una rayita, ¿no? Un palito. Y así voy, ¿no? 67 se encuentra entre 61 y 69. Entonces ahí también le pongo un palito, ¿no? Y así voy. 28 está entre 25 y 33, 49 está entre 43 y 51, 47 de vuelta repito aquí, entre 43 y 51 se encuentra, ¿no? Y así voy, ¿no? Repartiendo todos los datos. Aquí podemos ver. 66, aquí vamos ya que está un poco ya llenando, ¿no? Así va a ser una manera un poco más, no se van a confundir, ¿no? Porque hay veces pueden asignar un dato a otro intervalo, entonces está mal. Bien, vamos a ir llenando. En este caso, el 42 se va a encontrar entre este intervalo, 34 y 42. Vamos a ver que ahí siempre se aumenta, ¿no? 44, ¿dónde se encuentra? Se encuentra entre 43 y 51, en la tercera clase. Ponemos ahí. Y después el 48 también se encuentra en la tercera clase. Ahí ponemos una rayita. Cada 5 podemos tomar, ya depende de cada quien, ¿no? Y bueno, así vamos, ¿no? Contando toditos los datos. Que llegamos ahí, ¿no? Terminamos de contar los datos y ahí ya va a ser fácil de saber la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en este intervalo tenemos 4, ¿no? Su frecuencia es 4. En este intervalo también es 4, en este intervalo es 7, en este intervalo tenemos también 7, en este 5 y en este 3. Bien, entonces, sí, para no equivocarnos. Bien, entonces, ¿qué tenemos para el paso 7? ¿No? Es determinar las frecuencias acumuladas. ¿Está bien? Con frecuencias acumuladas vamos a aplicar dos fórmulas, ¿está bien? Pero les decía una forma un poco más memotécnica, más sencilla. ¿Está bien? No vamos a tanto esto, pero por definición es esto, ¿no? Y vamos a interpretarlo también enseguida. Bien, siempre cuando tenemos tablas de distribución de frecuencias, pues hay que interpretarlos. Y como último paso, podemos determinar, bueno, como octavo paso, determinar las frecuencias relativas. Bien, y por fórmula, una frecuencia es relativa a cualquier frecuencia, o sea, simplemente la frecuencia o las frecuencias acumuladas, ¿no? Las relativas solo se obtiene dividiendo la absoluta entre la cantidad de datos. Bien, así de simple. Porque hasta ahorita todo lo que hemos hecho ha sido absolutas, ¿no? Hasta este paso, aquí hemos determinado las frecuencias absolutas, aquí con esas fórmulas podemos determinar las frecuencias absolutas acumuladas, y bueno, si dividimos cada una de estas frecuencias, nos vamos a obtener su frecuencia relativa. ¿Está bien? Aquí podemos ver que esto es la frecuencia acumulada relativa, no, acumulada absoluta, perdón, menor que, y esto es la mayor que. Bien, vamos a ir con la tabla, vamos a entender un poco más mejor su significado. Bien. Y bueno, eso tenemos, ¿no? También porcentuales podemos hacer. Las porcentuales, ¿cómo se saca? A las relativas se multiplica por sí. Simple, ¿no? Ahí donde perdes. Perdón, del paso 4, ¿me puede explicar el subíndice I, donde dice L subíndice sub, coma I? Por favor. Ya. Con subíndice I, sí me estamos anotando el número de clase, ¿no? Aquí tal vez se me faltaría completarlo con estito, ¿no? Y aquí estaría el I, digamos. ¿No? Tal vez eso puedo equivocar, ¿no? Sí, puede haber. Mejor sería todavía que ahí esté, ¿no? Y aquí podemos poner 1, aquí podemos poner 2, y así, ¿no? Solamente 3, 4. Lo que marca el I simplemente es el número de clase, ¿no? Por ejemplo, aquí es la primera clase, o sea, sería la clase 1, la clase 2, la clase 3, ¿no? Y por aquí tendríamos la clase I, ¿no? Que es una clase cualquiera. Eso significa el I. Pues me dice, ¿no? La clase I, ese I puede ir, en este caso, desde 1 hasta 6. Entonces podemos tener el límite superior, ¿no? De la clase, por decir, ¿no? De la clase 3, ¿no? Tiene que ser igual, me dice, al límite inferior de esa misma clase, ¿no? En este caso, I tiene que ser 3, de la clase 3, más, con todos estos pasos, ya tendríamos lo que sería nuestra tabla de
distribución de frecuencias, ¿no? Como pueden ver aquí, todas las posibles frecuencias que hay. Bien, no siempre se necesita todo, bien, pero en este caso lo estamos expresando todo. Bien. En la primera parte, perdón, en la primera parte tenemos lo que, ahí sería. Bien. En la primera parte tenemos lo que son ya los límites inferior y superior. En la segunda columna tenemos lo que sería la marca de clase, ¿no? O el valor representativo. Y en la tercera columna tenemos las frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, ¿no? Y tenemos aquí frecuencias relativas. Como pueden ver, aquí tenemos 3 frecuencias relativas, aquí tenemos 3 frecuencias acumuladas, ¿no? De cada frecuencia acumulada tiene su frecuencia relativa. Y también aquí tenemos 3 frecuencias que son, bueno, 3 porcentajes sería, ¿no? Y como pueden ver también, cada frecuencia relativa tiene su porcentaje. ¿Ve? Esto viene de acá. Es como decir que de estas frecuencias se saca esto, y de estas frecuencias relativas se va a sacar esto. Pues esa simple relación, como dijimos, ¿no? Para sacar esto, lo que tenemos que hacer simplemente es dividir entre la cantidad total de datos, y para sacar esto es multiplicar las frecuencias relativas por 100, ¿no? Simple. Bien, pero explicaremos esto, ¿no? ¿Cómo hacemos estas frecuencias acumuladas? Las frecuencias acumuladas menores que, lo que nos va a decir es qué cantidad de datos hay menor a cierto valor. ¿Está bien? Por decir aquí, nos vamos preguntar cuántos valores hay menores que 33 o menores que 44, ¿no? Nos vamos a ese tipo de preguntas y eso nos va a ayudar a responder este tipo de preguntas. Bien, pero en este caso, cuando vamos a hablar de frecuencias acumuladas, tenemos de 2 tipos, que son las frecuencias acumuladas menores que justamente nos van a responder este tipo de preguntas menores a cierto valor, y las mayores que van a ser mayores a cierto valor. ¿Está bien? Bien, en este caso, las menores las menores que vamos a ponerlos en los intervalos, ¿no? En cada intervalo va a tener una frecuencia menor que. ¿Y cómo lo interpreto? ¿No? Porque aquí tengo una frecuencia 4. Yo puedo decir que hay 4 datos menores o iguales en este caso, ¿también? Porque está incluyendo también el dato 33, por así decirlo, este intervalo. Entonces, vamos a decir, datos menores o iguales a 33, tenemos 4 datos. ¿Ven? Y por decir, datos menores a 60. O iguales en este caso también, ¿no? Datos menores o iguales a 60. Entonces yo tengo 22. Podemos preguntar los datos menores o iguales, o menores en este caso sería, ¿no? Menores a 52. Menores a 52 sería menores o iguales a 51. Y eso sería 15. También como puede ver, esta frecuencia menor que más que todo trabaja con los límites superiores, ¿no? Menores a 78 sería el total, ¿no? Porque la cantidad total de datos registrados es 30. Entonces, menores a 78, sí o sí tiene que ser 30. ¿No? Bien, ¿y cómo se calcula? La fórmula nos dice que debemos sumar, ¿no? Por ejemplo, para esta clase, tomando en cuenta esta clase, ¿no? Para encontrar este valor de 15, lo que deberíamos hacer dice que es sumar, ¿no? Los datos menores a 51 va a ser 7 más 4 más 4. Y tiene lógica, ¿no? Tiene lógica hacerlo de esa manera, ¿no? Datos menores a 51. Pero hay una manera más fácil, ¿no? Que es la siguiente. Con esta frecuencia absoluta, que la calculé contando, entonces yo simplemente lo que hago es copiar el primer dato. ¿Sí? Siempre va a ser igual ese dato. Bien, la primera frecuencia absoluta y la primera frecuencia absoluta acumulada menor que siempre son iguales. Entonces simplemente copio ese dato, 4. Luego lo que hago va a ser una suma. Una suma entre este 4 y el siguiente, que sería este 4 acá. No voy a hacerle una suma. Aquí vamos a poner un más. Bien, entonces he hecho la suma, el resultado lo voy a poner acá. Bien, que sería 8. ¿Bien? Voy a poner de esta manera. Entonces, copio el 4, luego lo sumo con el siguiente y el igual lo pongo acá, ¿no? Y así sigo. ¿Está bien? Por ejemplo, 8 más 7 sería 15. ¿Ve? 15 más 7 sería 22. 22 más 5 sería 27. Y 27 más 3 sería 30. ¿Ves? Va siguiendo esta norma, ¿no? Y bueno, si ustedes hacen también el desarrollo de la fórmula, que es la sumatoria, ¿no? Un poquito lo desarrollan, van a llegar también a esa relación, ¿no? Van a llegar a que la frecuencia acumulada iésima, ¿no? Va a ser igual a la frecuencia acumulada, digo, frecuencia absoluta de esa clase, más la frecuencia acumulada de la clase anterior. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Es la frecuencia acumulada de la clase anterior, lo sumamos con la frecuencia de la clase y obtenemos la frecuencia acumulada de la clase. Usando esta forma.
Si desarrollan la sumatoria, solo un término tienen que desarrollar, van a hallar esta forma. También se cumple esta relación. Entonces, simplemente pueden hacer así, en zigzag. ¿Bien? Bien, ¿y qué pasa con las mayores que? ¿No? Como las mayores que lo que me están diciendo es mayor a cierto valor, ¿no? Y trabajan más que todo con el límite inferior. Lo trabaja con el límite superior, esto va a trabajar con el límite inferior. Entonces, aquí decimos, ¿no? Datos mayores o iguales a 43, ¿no? ¿Cuántos datos hay mayores o iguales a 43? Yo me voy a mi tabla y veo que hay 22, 22 datos. O mayores a 61, ¿no? Mayores o iguales en este caso. Mayores o iguales a 61. Tengo 8. ¿No? De esa manera se puede leer. Es la misma, pero en este caso más trabaja con el límite inferior. ¿No? Bien, y esto también tiene su forma mnemotécnica, ¿no? Pero en este caso ya no se empieza por arriba, ¿no? Se empieza por abajo. El 3 se copia, luego el 3 con el 5 se suma, y es así. No va en zigzag, saben que de aquí parte desde abajo. Bien, la misma, ¿no? Y es también, cumple esa relación, que la frecuencia acumulada mayor que sub i, en este caso, si no me equivoco, sub i, va a ser igual a f sub i más la frecuencia acumulada mayor que i más 1. ¿Eh? Es también, si resuelven la sumatoria, también llegan a esta fórmula acá. Después en zigzag también se hace esto acá. Y bueno, ¿no? La notación también, fíjense, ¿no? Yo manejo esta notación, creo que el Inge también maneja relativamente lo mismo. Pueden ver que para frecuencias absolutas solo es una F minúscula, para frecuencias acumuladas menores que es una F mayúscula, y para frecuencias acumuladas mayores que es una F mayúscula con un asterisco, ¿no? Y las frecuencias relativas, igual, de la misma manera, ¿no? Esta columna de acá me da las frecuencias relativas con respecto a esto, ¿no? Que tenemos acá. También está con H minúscula. ¿Ven? Podemos decir que un 0,13 en proporción de los datos está entre el intervalo 25 y 33, ¿no? Y así podemos ir diciendo estos datos. ¿Bien? Y también tenemos acá las frecuencias que corresponden a las acumuladas menores que, y esto que corresponde a las mayores que. Y aquí están sus porcentajes. ¿No? Aquí también, ¿cómo podemos interpretar estos datos? Por ejemplo, podemos decir 24%, ¿no? de los datos se encuentra entre 43 o 51, ¿no? O también podemos decir que aproximadamente o en promedio podemos decir que el 24%, ¿no? Un 24% de las veces o de todas las muestras que hay, se vende 43 a 51 productos en un día, ¿no? En un 24%. Eso podemos ir interpretando. Porque aunque tenemos ya un 55, digo un 50, perdón, un 50 y es un porcentaje en acumulada menor que, ¿no? Y esto, si voy aquí, va a ser menores a 51, ¿no? Menores a 51 tenemos un 50%, ¿no? De los datos, menores a 51. Entonces, en la mitad de los días se va a vender 51 productos o menos, ¿no? Así también podemos interpretarlo de esa manera, ¿no? Ya, dudas con respecto a la interpretación, ¿o les queda claro? ¿No? Es muy importante interpretar esto. No sé si puede hacer el favor de repetir los nombres Ah, ya, de las frecuencias y todo eso, por favor. ya. Entonces, a ver, la pregunta, ¿no? No es tan complicado, de hecho es muy fácil de mostrar, ¿no? Tenemos tres frecuencias relativas, digo, tres frecuencias absolutas, ¿no? Es decir, ¿no? La primera se llama simplemente frecuencia absoluta. ¿Sí? Sí, simple, así es su nombre, ¿está bien? La segunda se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Bien? Así usualmente lo pueden ver en muchos libros, ¿no? Usualmente muchos libros simplemente manejan hasta acá. Bien, solo manejan esto y no manejan esto acá. Bien, y tampoco manejan esto acá. Y obviamente tampoco manejarían esto. Simplemente lo pueden ver como frecuencia absoluta acumulada, pero se refiere al menor que, mucho ojo. Bien. Así o menor que. ¿Por qué menor que? Porque me va a dar información sobre cantidad de datos menores a cierto valor. ¿Bien? Entonces, por ese motivo, menor que. Y la otra sería frecuencia absoluta acumulada mayor que. ¿Por qué mayor que? Porque me va a dar datos sobre la cantidad de datos mayores a cierto valor. ¿Ven? Bien, son frecuencias absolutas también porque manejamos o lo usamos para, bueno, lo usamos
aplicamos el conteo, se puede decir también, el conteo con la cantidad de datos originales, o sea, con 30. Bien, entonces, también por eso se llama absoluta. Bien, porque aquí estamos usando cuánta cantidad siempre hay. En cambio, ya son proporciones, ¿no? Las relativas son proporciones. Bien. Y en las relativas también tengo lo siguiente, ¿no? Es lo mismo, pero aquí simplemente cambiamos esto, ¿no? Frecuencia relativa. Listo. Para el primer caso es eso, frecuencia relativa. Y el segundo caso sería frecuencia relativa acumulada menor que. El tercer caso sería frecuencia relativa acumulada mayor que. Lo mismo, ¿no? Y las porcentuales, pues sería porcentaje, ¿no? Porcentaje, simplemente sería porcentaje menor que y este porcentaje mayor que. Es simple. ¿Bien? No hay mucha confusión en eso. Pasemos con el siguiente inciso. ¿Han copiado o les doy un momento más esta parte? Aquí ya terminamos el primer inciso. Esto es una tabla muy completa. La verdad, lo más útil se puede decir que sería este pedazo de acá, ¿no? Y estos dos de aquí. Lo más útil, ¿no? Estos, ¿no? Lo demás ya está de sobra, pero eso sería lo completo, ¿no? Una tabla de distribución completa. Bien. Bien, para el diagrama de tallos y hojas, lo que tenemos que hacer es, de esa manera, ¿no? Hacer los tallos y luego ir llenando las hojas. Pero ¿cómo hacemos esto? Entonces, de vuelta necesitamos nuestros datos. Necesitamos todos nuestros datos. Y de aquí lo que tenemos que hacer es, lo que se hace frecuentemente es redondear a 3 cifras significativas. También es redondear a 3 cifras significativas. No más. También si a más lo hacen, ya no se entiende muy bien el diagrama de tallos y hojas, ¿no? Aunque depende de los casos, ¿no? Y del recorrido, sería analizar también esa parte. En este caso tenemos dos cifras significativas, ¿no? En nuestros datos. Entonces, simplemente la primera cifra, o la decena en este caso, va a ser nuestro tallo, ¿no? Nuestro tallo es equivalente a decir una clase. En una clase va a ser. Por ejemplo, el tallo que tiene el 2 va a ser la clase que va a contener a los valores desde el 20 hasta el 29. Bien, eso va a ser. Y eso sucesivamente, todos los tallos. Entonces, el tallo se interpreta de la misma manera como una clase. En aquí la clase lo hemos hecho de esta manera, en aquí el tallo es la clase, ¿no? Y en este caso es la primera cifra significativa, cuando hablamos de 2 cifras significativas, pero si hablamos de 3 cifras significativas, por ejemplo, podemos tener datos de, no sé, ¿no? 25.7, por ejemplo, podemos tener, ¿no? Este tipo de datos, que son 3 cifras significativas. Entonces, en este caso lo que hacemos es agarrar el 25 como tallo y lo que hacemos es el 7 como hoja. También siempre solo un dígito usamos para la hoja. Para los tallos podemos usar 2. ¿Bien? Y lo aconsejable siempre es tener simplemente 3 cifras significativas. Si los datos, por ejemplo, están, no sé, ¿no? Entonces aquí hay un 6, entonces esa aconsejable dice que es redondeamos, ¿no? Para que sea 7, para que no pierda esa esencia, ¿no? Porque todo este proceso que nosotros hacemos es para poder ver de mejor manera o poder interpretar de mejor manera los datos, ¿no? Porque si yo te muestro unos datos de esta manera, ¿no? Y yo te digo, no sé, te hago preguntas, ¿qué tendencia tiene? O te hago o te digo, no sé, ¿no? ¿Está más disperso o no está más disperso? Entonces, no, pues tú no me vas a poder responder teniendo así nomás los datos, ¿no? Obviamente vas a tener que aplicar una ordenación y recién de eso ya vas a tener que decir, ¿no? Responderme ese tipo de preguntas. Entonces, por eso es que cuando nosotros realizamos tablas o gráficos, tenemos que ser lo más entendible posible, ¿no? Entonces, por eso es que se aconseja que tenga a lo mucho 3, ¿bien? 3 o 2. ¿Bien? Bien, en este caso vemos que tiene 2. Y como dijimos, el tallo va a ser, en este caso, el primer dígito sería, ¿no? Primer dígito. Por ejemplo, empieza desde 2, tenemos datos desde el 20 hasta el 70. Entonces va a ser 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No? Esos serían nuestros tallos, nuestras clases, ¿no? ¿Y cómo pasamos a ordenar, ¿no? Igual, tomamos un dato, decimos 38, ¿no? El 38 pertenece al tallo 3, ¿no? ¿Y qué hoja va a tener? Va a tener una hoja 8. Entonces aquí pongo el 8, ¿no? Como pueden ver aquí, le he puesto el 8, ¿no? Y así voy siguiendo, ¿no? 35, ¿no? Igual pertenece al tallo 3, pero tiene una hoja 5, y aquí está la hoja 5. ¿Ven? Y bueno, no sé, ¿no? Aquí hay un 36, ¿no? A la hoja 3 y un tallo 30, y una hoja 30 una hoja 6, ¿no? El tallo 3 y una hoja 6. Y otro dato puede ser, no sé, un 56, de la misma manera, ¿no? Va a ser el tallo 5, pero va a ser el dato número 6.
¿no? Y así vamos a ir armando, ¿no? Vamos a ir poniendo, ¿no? Esto no significa, es simplemente significa el orden de cómo estamos tomando los datos, ¿no? Eso no hay no es un número esto, sino es una ordenación. Pero lo importante de un diagrama de tallos de hojas es que yo puedo recuperar mi distribución original, o sea, los datos originales que yo he obtenido los puedo recuperar. Por ejemplo, si yo uno el tallo 6 con una hoja, no puede ser con la hoja 1, ¿no? Entonces, yo sé que el dato 61 existe. Ven y lo puedo buscar y aquí está, ¿no? Existe ese dato. Tengo la seguridad que existe ese dato. Entonces, es una de las, algo importante que tiene el diagrama. Por ejemplo, aquí no, aquí ya lo he perdido completamente los datos, ¿no? Solo sé que en este intervalo hay 4 datos, pero no sé cuáles son. Puede que sea puros 34, puede que vaya 34, 35, 36, no sé. O sea, puede de diversas maneras. ¿Ve? Entonces, aquí ya está entremezclado. ¿Ve? Y aquí ahí perdí completamente esos datos. Solo sé que 4 hay en este intervalo, no 25, solo es la información que me... ¿eh? En cambio, aquí ya puedo saber, ¿no? Y aparte puedo saber que hay dos datos, ¿no? Que van en la clase 20, ¿no? Como en la clase, sí, en la clase 12. ¿Entiendes? Y esos datos son 28 y 25, ¿no? Puedo recuperar los datos, ¿no? Lo que no puedo hacer es recuperar el orden de los datos. Bien, hay veces donde en las investigaciones lo que nosotros hacemos es pues tomar en tiempos definidos, ¿no? Tal vez en la mañana, otro en la tarde, ¿no? O tal vez dentro de una hora, ¿sí? ¿No? Y voy tomando en el tiempo. Y cuando hacemos los análisis en el tiempo, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es perder ese orden, ¿no? Aquí ya no sabemos en qué orden se han tomado los datos, ¿no? Esta también sería una desventaja, ¿no? Pero aquí sí perdemos casi todo, ¿no? Bien, otro aspecto importante, ¿no? Este diagrama, si yo estas hojas lo volteo, ¿no? Lo volteo 90 grados, lo hago girar, podemos ver una distribución, ¿no? Podemos ver que la distribución va más o menos así, va creciendo, encuentra un pico aquí y va disminuyendo, ¿no? Esa es la distribución. Podemos ver que para valores de 20, o sea, valores menores, podemos ver que no hay mucha frecuencia. ¿Ven? En cambio, para esos valores de 50 sí hay bastante frecuencia. Podemos decir que más frecuente es que los datos estén entre 50 y 59. Podemos decir también ese dato. ¿Ven? Nos permite ver también, como decía, un histograma también nos permite ver. ¿Ven? Y bueno, también podemos colocar las frecuencias, eso simplemente contando los dígitos que hemos puesto en las hojas. Ya tenemos ahí. A ver, otro más, propiedades de esta tabla, que tal vez no he mencionado, es que la frecuencia acumulada menor que el último siempre tiene que ser a la cantidad de datos. No es obvio, ¿no? Menos 78, como dijimos, los 30. Y también la frecuencia acumulada mayor que el primero tiene que ser igual a la cantidad de datos. Bien, y eso también es bastante obvio porque aquí me dice mayores o iguales que 25. Y eso es obviamente el total de datos que tenemos, que sería 30. Bien, esos serían también unas propiedades que cumple esa tabla. Ya, muy bien, continuaremos. También espero que hayan copiado. Nos falta ver el último inciso, ¿no? Hasta aquí tenemos, ya sabemos cómo ordenar en tabla de frecuencias y también un diagrama de tallos y hojas, ¿no? Bien, seguido de esto, ¿qué hacemos? Lo que me dice el inciso C era esto, ¿no? Esto me pedía. No, espera, no, esto me pedía. Me pedía la cantidad de datos, ¿no? O estime la cantidad de datos que son mayores o iguales que 35 y menores que 65, ¿no? Eso es lo que me decía, ¿no? Bien, para resolver este tipo de problemas, vamos a hacer lo siguiente, ¿está bien? Vamos a dibujar una recta, que no lo dibujé por falta de tiempo. Vamos a hacer así, una recta, ¿está bien? Vamos a dibujar una recta. Y aquí vamos a dibujar lo que me pide, ¿no? Me dice que yo analice desde 35, si lo puedo poner mejor, 35, y también me pide que analice hasta 65, ¿no? Hasta 65. Creo que esto debería hacerlo aquí mejor. Me van a disculpar. Ahí está mejor. Pongo 2. Y ahora sí va a estar mejor. 35 a 65, ¿no? Ese rango me dice en este rango, estime cuántos valores hay. ¿Bien? Bueno, no cuántos valores, cuántos datos hay. ¿Bien? Bien, aquí lo que vamos a hacer nosotros va a ser, como tenemos un punto de análisis, es el 35, y bueno, otro también que es el 65,
Entonces vamos a ubicar en qué intervalo se encuentra. Primeramente, eso es lo que primero vamos a hacer, ¿está bien? ¿En qué intervalo se encuentra? Vemos que el 35 se encuentra en el segundo intervalo. En el segundo intervalo, y vemos que el 65 se encuentra en el tercer intervalo. Es lo primero que tenemos que hacer, localizar eso. Y pasaremos al primer estudio, ¿no? A esta parte, ¿no? Del primer punto de análisis. Aquí tenemos que nuestra clase son desde el 34 y hasta el 42. ¿No? Y también el último necesitamos que sería del 61 hasta el 69. Las tenemos. Y la cantidad de datos que nos interesa está en todo esto. Así lo podemos poner, ¿no? Todo esto se encuentra. Es la cantidad de datos que hay. Yo necesito saber cuánto hay, ¿no? Exactamente no lo vamos a saber, ¿no? Porque partiendo de la tabla, como mucho perdemos la información, así que no vamos a saber exactamente cuánto hay, pero sí podemos hacer una estimación. Sí podemos hacer una estimación que no va a ser tan mala, de hecho, no va a ser muy buena aproximación. Vamos a hacer una aproximación a esto. Bien, ¿y qué vamos a hacer nosotros? En los intervalos de análisis vamos a suponer que están uniformemente distribuidos. Bien, ¿y qué quiere decir que estén uniformemente distribuidos? Es decir, que cada dato tiene la misma cantidad de observaciones. Es el primer supuesto que vamos a hacer. ¿Es verdad? Pues no, no es verdad, pero vamos a hacer ese supuesto para hacer nuestra aproximación. ¿Bien? Es decir, que en este intervalo, en el segundo intervalo, ¿no? La cantidad de datos que hay se distribuye uniformemente, ¿no? Por decirles, ¿no? Ahorita a ponernos un ejemplo. Digamos que yo tengo, no sé, ¿no? 18 datos, ¿no? Aquí tengo 4, pero vamos a suponer que tengo 18 datos, ¿no? Tengo 18 datos en ese intervalo. ¿Está bien? Entonces, yo voy a suponer que estos 18 datos se distribuyen uniformemente en todos los valores. Es decir, que todos los valores van a tener la misma cantidad de observaciones. En este caso, tengo aquí, como ustedes saben, tengo 9 valores, ¿no? Desde el 34 hasta el 42 hay 9 valores. ¿No ven? Entonces, entre el 34 hasta el 42 tengo 9 valores. A cada valor vamos a decir que 2 observaciones existen. ¿Ven? Ese supuesto vamos a hacer. ¿Ven? Solo en los intervalos de análisis cabe recalcar. ¿Ven? En aquí también lo mismo vamos a hacer. Vamos a hacer ese mismo supuesto, que en este intervalo las observaciones se distribuyen uniformemente. Y en este intervalo que nos queda, pues eso ya lo tenemos, ¿no? No hay que hacer ningún supuesto, porque entre 42 y 61 lo tenemos aquí. De 43 a 51 sabemos que hay 7. De 52 a 60 sabemos que hay otros 7. En esta cantidad total va a haber 14. Ahí no hay que hacer ningún supuesto, pero en estos intervalos de análisis sí hay que hacer. Bien, ese supuesto vamos a hacer. Bien, pues ya teniendo en cuenta esto, vamos a decir de la siguiente manera, ¿no? La frecuencia que se encuentra entre 35 y 42 va a ser igual. Primeramente vamos a dividir, disculpen esto, vamos a dividir la cantidad total de datos entre los valores, ¿no? Para saber a cuánto le corresponde a cada valor, ¿no? Vamos a hacer eso, vamos a dividir simplemente. ¿No? La cantidad total de datos entre todos los valores que hay en ese intervalo. ¿Ven? Que en este caso eran 9 valores, vamos dividiendo 4 entre 9, y eso lo vamos a multiplicar por los valores que a mí me interesa. Bien, dijimos que me interesa desde el 35 para arriba, es decir, me interesa el 35, me interesa el 36, me interesa el 37, el 38, el 39, el 40, el 41 y el 42. ¿Cuántos datos tengo? Bueno, ¿cuántos valores, mejor dicho, tengo hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 valores. ¿No? Entonces, si un valor equivale a 4 novenos, las observaciones de un valor, 8 valores van a equivaler a multiplicar simplemente por 8. Multiplicando eso tengo 3.56, ¿no? Aquí, para empezar, manténganlo así nomás. No los redondeen a un valor. Claro, pueden decir unos, pero la frecuencia no puede ser un decimal, ¿no? Pero por el momento manténganle ahí, ¿también? Porque no estamos dando la respuesta final. Entonces, lo mantienen ahí con decimal. Bien. Bien, eso nos interesa de ese intervalo, ¿no? Que era del 35 hasta el 42. Del segundo intervalo, me interesa del 61 hasta el 65, ¿no ven? Y hasta ahí tengo 5 valores. De la misma manera, estos 5 valores que hay en ese intervalo, bueno, esos 5 datos que se has registrado en ese intervalo, se divide entre los valores de ese intervalo, que son 9, y se multiplica por los valores que me interesan, que en este caso son 5.
Bien, 5 y tengo 25 novenos y eso va a ser 2,78, ¿no? Y ya para finalizar, simplemente nos queda lo que sería sumar, ¿no? Entre 35 y 65, ¿cuántos valores tengo? Sumar esta primera parte, luego sería sumar del tercer intervalo, del cuarto intervalo, y finalmente lo que me interesa del quinto intervalo, ¿no? Y me da 20,33. Ahora, de 100, lo que yo voy a hacer va a ser redondear, ¿no? Yo digo que no puede haber esta cantidad de datos, yo digo que hay aproximadamente 20 datos, ¿no? Y aquí también uso el término aproximadamente, ¿no? Porque todo este procedimiento es una aproximación, ¿no? No es exacto. Bien. Entonces, hay 20 datos que están entre 35 y 65, podemos decir. Bien. Bien, entonces con eso terminamos este problema. Auxi, ¿de dónde sale 4 novenos? Del primerito. Ahí me perdí. Ya, entonces sale 4 nuevos. Esa división sale como estaba diciendo, ¿no? Hay que dividir la cantidad de observación, que en este caso es 4 observaciones, ¿no? Hay que dividirlo entre la cantidad de valores que tengo, que serían 9 valores. ¿Está bien? Y en esto voy a obtener lo que cada valor tiene en observaciones, ¿no? Aquí, claro, hay un decimal, no se puede entender bien, pero por eso voy a suponer que no tengo 4, tengo 18 valores, ¿no? 18 valores encontrados en ese intervalo, ¿no? Y esto lo voy a dividir entre la cantidad de valores que tengo, que serían 9. Esto le correspondería a 2, ¿no? Entonces, yo voy a decir que cada valor tiene 2 observaciones, es decir, que el 34 tiene 2 observaciones, el 35 tiene 2 observaciones, el 36 y así, ¿no? Hasta el 42 tienen 2 observaciones. Eso es decir que el intervalo se encuentra uniformemente distribuido, ¿está bien? O que la distribución es constante, también lo podemos llamar. Ese es su significado. Y vamos a hacer ese supuesto, ¿no? En sí es hacer una interpolación lineal, que es lo más simple que hay. Ya, muy bien, continuaremos. Ahora sí vamos con el siguiente problema, cuando ya terminamos esta parte. Como pueden ver, de esta manera se analiza datos discretos. Y ahora vamos a hacer un análisis de datos continuos, van a ver que es ligeramente diferente, ¿no? Es casi muy semejante, se puede decir. Bien. Entonces, estamos con este ejercicio 2. Y nos da lo siguiente, ¿no? Me dice, en una oficina del diario La Razón, el tiempo en minutos que tarda en imprimir la primera plana fue registrada durante 50 días, ¿no? Esos son los datos. Me dice, construya la tabla de distribución de frecuencias, construya un gráfico de tallos y hojas, me dice, construya el histograma, polígonos de frecuencias y ojivas, y me dice, por medio de una ojiva, estime qué porcentaje de las veces la primera plana del periódico puede imprimirse en menos de 24 minutos. ¿Bien? Esa es la pregunta que me da. Muy bien, empezaremos de nuevo. Bien, la solución, ¿no? Para inicio A, de vuelta, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es siempre analizar el tipo de dato, ¿no? Ya, de vuelta ahora les pregunto, ¿cuál es la variable? ¿Cómo le vamos a llamar a nuestra variable? ¿Y qué tipo de dato es? A ver si alguien puede responder. Es una cuantitativa continua, ¿sí? Ya, está bien, es el tipo de dato. Y ahora, ¿cómo le llamo a mi variable? ¿Cuál es mi variable? O sea, ¿qué es? ¿Velocidad? No sé, masa, ¿cómo le llamo a mi variable en este caso? Tiempo. Sí, tiempo en imprimir una Tiempo. plana. Bien, pues, Auxi. Ya, ¿tiempo de qué? Ese completito. Tiempo de impresión, Ya, tiempo de impresión de la primera plana. ¿Ve? Y hasta deberíamos identificar las unidades, ¿no? Aquí me dice en minutos. Hasta eso tiene que estar bien claro, ¿no? Si me dicen segundos, pues va a ser una diferente unidad. Ustedes deben saber ustedes eso. Bien, todito así, o sea, la variable tiene que llamarse así, tal cual. Se tiene que describir bien lo que estamos estudiando, ¿no? Que sería en este caso tiempo en minutos en imprimir la primera plana. ¿No? Esa sería nuestra variable. Y como han dicho, es de tipo cuantitativo continuo, ¿no? Bien, es lo primero que siempre debemos hacer, ¿no? Cuando estamos analizando cualquier cosa. Después, solución, ahora sí le damos solución al inciso, ¿no? Bien, para este caso, cuando son continuos, ya es de entrada, sabemos que tenemos que hacerlo por intervalos, también. De entrada, los continuos siempre se analizan por intervalos, ¿no? Porque no puedo darle a cada uno un valor, va a ser muy extenso. Bien, así que de entrada sí o sí se va a tener que analizar en intervalos, ¿no? Por eso lo primero va a ser determinar la cantidad de intervalos. Los criterios son los mismos, ¿está bien? O usan la raíz de n,
que en este caso va a ser raíz de 50, que es 7.07. Yo digo que sea m igual a 7, ¿no? Eso también depende de cada uno, pues pueden decir que m igual a 8 o m igual a 9, no pasa nada. O el otro criterio también, ¿no? Que pueden usar. Que igual me da aquí 6,61, yo digo que igual 7. Bueno, para ambos casos. Es lo primero que tenemos que hacer. Para el paso 2, dice aquí determinar el rango de la variable, ¿no? Esto ya es más sencillo, simplemente determino el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? De vuelta, ¿no? Buscan de la misma manera. Ya que hay más datos, así que va a ser un poco más tedioso la búsqueda, pero igual lo van a encontrar, ¿no? Sería 25.3 y el dato mínimo 19. Bien, es lo primero que tienen que hacer. Y el rango prima, porque no es un rango definitivo como se explicó anteriormente, en este caso igual es lo mismo, no es un rango definitivo. Entonces, lo que aquí pasa va a ser simplemente la resta, ¿no? Entre x máximo y x mínimo. Simple. Ven, y aquí ya nos aumenta un más 1. Porque aquí, en este intervalo va a adoptar valores. En cambio, el otro era la cantidad de valores que va a adoptar la variable, o la cantidad de valores que había entre esos dos límites, ¿no? Se puede interpretar de esa manera. En cambio, aquí no. Simplemente es el rango de valores que puede adoptar, ¿no? Que va desde 19 hasta 25,3. Simplemente la resta. No hay que aumentar uno, nada. Y esto me da igual a 6,3, ¿no? Ese sería mi rango. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a nuestro paso 3, que va a ser determinar la amplitud de clase. La definición es la misma, es el rango entre la cantidad de clases, que va a ser 6,3 entre 7 y va a ser 0,9. ¿No? Como dijimos aquí, de preferencia es que tengan los mismos decimales, la misma cantidad de decimales que los datos, ¿no? En este caso tiene un decimal los datos, y si aquí me va a salir con un decimal, pues lo dejo ahí, no hay más que hacer. ¿Sí? Pues si me puede salir con 2 decimales, lo que voy a hacer va a ser redondear a solo un decimal, pero a un número mayor. ¿Está bien? Por decirles, ¿no? En este caso, ¿qué tal si me hubiera salido un 0, no sé, 87? Entonces lo hago al mayor, ¿no? Que sería 0,9. Al mayor, pero con la misma cantidad de decimales. Tampoco exageren, ¿no? Tampoco le llevan al 1. Simplemente al mayor con la misma cantidad de decimales, ¿no? 0,9. ¿Está bien? Pero en este caso, como me ha dado 0,9 clavados, entonces no hacemos nada ahí. Y como vemos aquí, C va a ser mayor a C' y esto va a ser C igual a 0,9. ¿Está bien? Mira, ahora, ¿qué pasa? No creo que acá hacemos otro ejercicio, así que aquí nomás lo voy a explicar. ¿Qué pasa si yo lo voy a redondear? No, haremos un pequeño ejemplito de eso, ¿no? Vamos a suponer que tomamos 8 intervalos, ¿está bien? Suponemos que tomamos 8 intervalos. El rango va a ser lo mismo, pero tomamos 8 intervalos, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí me estoy equivocando. Así. Vamos a tener aquí m igual a 8. M igual a 8. Entonces, si m es igual a 8, entonces vamos a tener que C' va a ser igual a R entre 8, que sería 6,3, dividido entre 8, ¿no? Y eso, a ver, ¿cuánto me dan? Voy a tomar mi calculadora, ustedes igual calculen. Sería 6,3 entre 8, me da 0,79, ¿no? Redondeando, digo, 0,79. ¿No? Es lo que me da. Y como pueden ver, hay 2 decimales. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser redondear a que solo tenga un decimal, pero a un número mayor. Entonces, yo voy a decir que C va a ser igual a 0,8. Bien, hasta ahí yo pienso que sí se entendió. Pero dijimos que cuando C se incrementa, también el rango se va a incrementar. ¿No ve? Es decir, el nuevo rango, que esta vez va a ser ya R, ya no R', va a ser igual a C por M. C por E. Y eso va a ser igual a 0,8 por 8. ¿No ve? Y esto, si no me equivoco, va a ser igual a 6,4. ¿No ve? 6,4. Ya. En este caso no se ha ampliado mucho. Bien, creo que no es tan buena idea tomar 8. No se ha ampliado mucho, ¿está bien? Pero lo que se debería hacer en este caso es que como se está aumentando un pedacito del rango, es decir, que el rango antes era 6,3, pero ahora es 6,4, se está aumentando un pedazo. Ese pedazo se reparte en partes iguales a ambos extremos, ¿no? Eso sería lo correcto, así para que también no esté tan disperso, ¿bien? A ver si me dejo entender, ¿no? Imaginemos que nuestro primer rango es este pedazo, ¿no? Nuestra amplitud de nuestro primer rango, 6,3. ¿Bien?
Entonces, este va a ser nuestro segundo rango, que es un poco más grande, ¿no? Así, ¿no? Por este tamaño es más grande, ¿no? En lo que se va a pretender va a ser que este pedazo que vemos acá, que está de sobra ya, que lo estamos aumentando, se reparta de igual manera en el extremo izquierdo que en el extremo derecho. ¿Ven? Si lo vamos a partir en dos, y eso vamos a aumentar en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. ¿Está bien? En este caso, lo que tendríamos es este pedacito de acá, ¿cómo lo calculamos? Simplemente restando, ¿no? El nuevo rango menos el rango anterior, ¿no? Que sería igual a R', R' menos esto, ¿no? Y esto sería igual a 0,1, si no me equivoco, ¿no? Ya, esto no es un buen ejemplo, porque aquí hay muy poca variación, o sea, solo es 0,1 la variación. Y si le divido entre 2, voy a tener 0,005, ¿no? Y de vuelta, ¿no? De vuelta volvemos al asunto de que no puedo usar yo de esta manera, ¿no? Tengo que usar como la cantidad de datos me proporciona. Bien, si usan de esta manera, igual, ¿no? Van a entrar en confusión. Bien, entonces siempre tienen que manejar de esta manera. Entonces, cuando pasa este caso, ¿no? Cuando en aquí solo es uno, entonces es muy pequeño la variación. Está lo mismo si yo lo aumento a izquierda o a derecha. Va a dar lo mismo. Pero ¿qué tal? Vamos a suponer que esto no sale 64, sale 68. Bien, no, entonces sigue siendo 67, pondremos que sale, ¿no? 67. Si sale 67, es de acá, no es 0,1, va a ser 0,4, ¿no? Ahí ya es grande la variación. Y además lo puedo partir en dos, ¿no? Que va a ser 0,2 y 0,2. Entonces voy a aumentar 0,2 acá y 0,2 acá también. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué tal si es grande, pero me sale 0,5? ¿No? Me sale 0,5, o sea, me sale esto de acá. 0,5 me sale lo que tengo que aumentar. ¿No? Esto tampoco puedo dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque el resultado de dividir entre 2 me va a dar, 0,25. Y de vuelta estoy usando dos décimas. ¿No? Entonces, aquí el criterio depende de ustedes, ¿no? Yo puedo decir, aumentaré 0,3 a izquierda y aumentaré 0,2 a derecha. O al revés, aumentaré 0,2 a la izquierda y 0,3 a la derecha. Ya es la decisión de ustedes. ¿Ven? Pero espero que se haya entendido, ¿no? ¿Y cómo aumento eso? ¿Cómo aumento yo esos pedacitos? ¿No? Aumento a estos valores, modifico estos valores. ¿Bien? Por decir aquí, usaremos este ejemplo de cuando me ha dado 0,4, lo que tengo que aumentar es 0,2. ¿No ve? Entonces yo aumento ese 0,2 a ambos extremos. Lo que tengo que aumentar es 0,02. ¿No ve? No, 0,2, perdón. 0,2. Entonces aumento primero al valor mínimo. Al valor mínimo lo que tengo que hacer es restarlo. Bien, entonces mi nuevo valor mínimo, xmin, puedo poner, va a ser igual a ese 19 menos ese 0,2, ¿no? Que va a ser igual a 18,8. ¿Ve? Y para mi x máximo no tengo que restar, tengo que sumar, ¿no? Que va a ser 25,3, perdón, 3, más 0,2, ¿no? Que sería igual a 25,2, digo, 5, perdón. ¿No? Y ahora, si ustedes restan estos valores, les va a dar un rango de lo que les dije, ¿no? Que era 6,7. ¿No? Nos va a dar ese rango y vamos a poder trabajar ya con ese valor. Entonces, vamos a cambiar los valores máximos y mínimos, ¿también? Pero por si no se entiende bien esta parte, también en mi solucionario, el que yo realicé y el que está en el Classroom, hay un problema donde sí era necesario hacer este procedimiento. Entonces, ahí lo expliqué también cómo hacerlo. ¿Está bien? Pueden analizar esa parte también. Ya en el paso 2, para determinar el rango de la variable, no sé si yo estoy mal o tal vez me perdí. Para hallar no tendríamos que sumar más 1, x máximo menos x Ah, mínimo más. ya, ahí está el problema de esto, ¿no? Aquí es un dato Continuo. cuantitativo Ya. continuo. ¿Bien? Cuando es Ya. discreto, el 1. Cuando es continuo, no. ¿Bien? Esa parte. Bien, cuando es continuo, simplemente esto, porque simplemente estoy analizando los valores en un rango, en un intervalo, se puede decir. Es simplemente la diferencia. En cambio, el otro eran los valores posibles en un intervalo. ¿No ve? Como eran discretos, había valores posibles contados. En cambio, aquí no me puedo hacer esa pregunta, no puedo decir cuántos valores posibles hay en este intervalo, porque son infinitos, ¿no ve? Porque son, como es una variable continua, en cada intervalo, por más pequeño que sea, sabemos que hay infinitos números. No se puede hacer esta pregunta. Aquí simplemente es en dónde se encuentra la variable, en qué rango puede trabajar. Pues simplemente se resta nomás, no se aumenta uno. ¿Ve? En aquí ya no es la interpretación como en el otro. Aquí ya simplemente es, en este rango va a adoptar estos valores, ¿no? En el otro era diferente. Una duda más, Oxy. Como estamos trabajando con cifras significativas en el
valor mínimo, X mínimo, es necesario ponerlo. Sé que tal vez no afectaría nada, pero es necesario poner 19,0 Ah, o bien, solo bien, buena observación. Sí es necesario poner. Aquí un error mío, ¿no? Y bien esa observación, porque cuando ustedes están midiendo, porque es lo que generalmente hacemos, medir, deben saber que lo hacen con cierta precisión, ¿no? Por ejemplo, sus reglas, si ustedes lo usan, sus reglas tienen hasta los milímetros, ¿no ven? Los milímetros. Entonces, ustedes si ustedes miden, por decir, 25 centímetros, eso no les dice nada, pero ustedes dicen que 25,0, entonces estamos diciendo que 25,0 milímetros estamos midiendo, ¿eh? Y eso también repercute, ¿no? Porque tampoco yo puedo decir, si mis reglas de milímetros, yo no puedo decir que yo he medido 25 centímetros, 85, ¿no? Porque tal vez parecía que está en el medio, ¿no? No puedo hacer yo eso también. Es muy importante algo de cuando estén usando mediciones, no pueden ustedes aumentar la precisión de sus instrumentos. Eso hasta milímetros se queda ahí, en milímetros. ¿Ven? Y esto ya es su criterio. Pues yo digo que se aumenta a 9, pues bien, es lo que yo he visto, ¿no? Tal vez otro compañero me diga, no, pero es a 8, pues bien, es lo que él ha visto. Y pues también se estudia esto, pues, y tal vez un poco, espero que lo hayan llevado en laboratorio de física, sí han llevado lo que era análisis de error, ¿ven? Cuando analizaban errores o cuando les daban datos tal vez de los laboratorios para que ustedes los saquen errores, todas esas cosas, ustedes veían que tenían que trabajar con eso, ¿no? Veían hartas observaciones, ¿no? Donde las observaciones a veces cambiaban por pequeñas decimales, ¿no? Uno tal vez ha visto 25,8, otro ha visto 25,7, ¿no? Eso es causa de la aleatoriedad, o de lo que yo estoy viendo, ¿no? Pero sí, buena observación, ¿no? Aquí debería ser un 0, ¿no? Eso me indica con qué precisión estoy midiendo. ¿Bien? Bien, entonces, vamos de vuelta. Hasta aquí el paso 3 ya hemos terminado esto. Y el paso 4 es similar, ¿no? Determinar los límites de todas las clases. Aquí, como dije, el -1 y el +1 se elimina, ¿no? Porque aquí simplemente estamos analizando datos continuos, se elimina esa parte. Los criterios siguen lo mismo, ¿no? El primer límite inferior va a ser al X-min, ¿no? Y aquí, si se hace esa conversión, ¿no veo? Cuando se afecta el rango, entonces aquí tiene que ir el X-min nuevo, ¿no? El nuevo que calcula, ¿no? El de los datos que tengo, ¿no? El nuevo que calcula. Y lo demás sigue lo mismo. También esa parte no se equivoque. ¿Sí? Entonces tengo ahí esto de acá. Y bueno, ¿no? De vuelta, construyendo. Empezaba en 19. Aquí ya pueden ver que ahí ya le aumenté el 0, ¿no? 19,0 va hasta 19,9. De aquí, de 19,9 va a 20,8 y así. Va ahí. En aquí ya no vemos, en los aumentábamos por una cantidad, ¿no? Aquí no, porque aquí ya no tiene sentido, son variables continuas. Voy a aumentar en un pedacito, pero ¿en qué tanto ese pedacito? ¿No ves? No tiene sentido. Es más que todo lo que se hace en variables continuas, lo que se hace es hacer un intervalo cerrado y otro abierto, ¿no? Es decir, que en este intervalo va a ir desde 19 hasta 19, no sé, ¿no? Hasta 19,89999, ¿cómo se llama? ¿No? Bueno, hasta ahí va a ir, ¿no? Pero si yo leo un 19,9, va a ir aquí, no va a ir aquí, no va a ir en este intervalo, ¿sabes? Si yo tengo una lectura de 21,7, por ejemplo, ¿no? Entonces no va a ir en este intervalo, porque no pertenece ahí, es un intervalo abierto, va a ir abajo sí me dice, desde el 21,7 para adelante. Entonces, ahí tengo que tomar. ¿Está bien? No va el anterior caso porque ¿cuánto más? ¿No? Esa pregunta no hay. ¿No? Saben que son datos continuos y ahí se trabaja con infinitésimos y bueno, no, puede ser una pequeñita cantidad más y no daría sentido ordenarlo de esa manera. Lo que se hace mejor es intervalo abierto, intervalo cerrado a izquierda e intervalo abierto a derecha, ¿no? O al revés, pueden hacer intervalo abierto a izquierda o a derecha, ya depende de ustedes. ¿Saben? Ya es a criterio de ustedes. Pero normalmente se hace eso, ¿no? Intervalo cerrado a izquierda, intervalo abierto a derecha, ¿no? Y en el último, ambos intervalos son cerrados. ¿Por qué? Porque el 25,3 tiene que ir sí o sí, ¿no? En algún lado. Solo en el último caso se hace ambos intervalos cerrados. Y eso, bueno, el por qué está, porque sí o sí tiene que ir en algún lugar este 25,3. Bien, entonces ya tenemos construido esa parte, no es complicado, simplemente sumar, ir sumando la amplitud que hemos tenido, 0,9, sumamos y vamos a obtener todos estos valores. Bien. Después, para el paso 5, determinar las marcas de clase. Y la marca de clase es lo mismo, ¿no? La media entre estos dos límites.
calculamos la media y me da estos valores, ¿no? Aquí en la media ya pueden decir, ya pueden trabajar con más cifras, ¿está bien? En este caso sí es permitido, en este caso no. En este caso sí, porque aquí se van a confundir si le ponen más cifras. Mejor que sea con la cantidad de decimales que tienen los datos. Aquí en cambio ya pueden poner las cifras que ustedes quieran, ¿bien? Porque si los reducen también va a ser pérdida de información también. Entonces, por eso ahí ya pueden usar. Bien, después de eso, ¿qué tenemos? El paso 8, conteo, ¿no? Es que es lo más complicado. Bueno, no lo más complicado, lo más largo sería. Bien, ¿cómo voy a hacer yo el conteo? ¿No? En este caso voy a hacer un nuevo conteo, ¿no? Diferente al otro. Primero voy a poner todos los que van en el primer intervalo, de 19,0 y menores que 19,9, ¿no? Voy buscando y voy tachando todos los valores que tengo. Lo tengo eso y digo que F1 va a ser igual a 5, ¿no? Ya tengo así. Luego de vuelta voy tomando ya los otros valores en el segundo intervalo, de 19,9 a 20,8. De vuelta, ¿no? Con algún simbolito, no sé, con diferente color, como ustedes quieran, ¿no? Aquí, ojo, no hay que confundirse, ¿no? Aquí lo malo de usar este método es que tienen que estar pensando sí o sí en dos números, ¿no? Tiene que ser mayor a 19,9 y menor a 20,8, ¿no? Entonces, no. O también sería, ¿no? Primero tendrías que escoger menores a 19,9, ¿no? Todos los menores a 19,9, solo tienes en mente un número. Luego los menores a 20,8, ¿no? Todos los menores a 20,8. Pero si en este intervalo no has incluido un valor, ¿no? Es casi fija que en este lo vas a incluir, ¿no? Entonces ahí puedes confundir. Entonces, este método de contar es, no sé, creo que es más propenso a equivocarse, pero se puede usar, ¿no? En F2 tengo que 6, ¿no? Contar. De vuelta y aquí con unos signos de más lo pongo. Y tengo que F3 es igual a 10, ¿no? Y así voy, ¿no? Tengo que F4 es igual a 4, pues hago con una raya horizontal. Con una raya diagonal marco los que son en el intervalo 5, que serían 7 datos tengo. Y bueno, así voy, ¿no? En este caso ya tengo más datos, en el intervalo 6 tengo 14. Y finalmente al intervalo 7, ¿no? Que me quedan 4 datos, ¿no? De esa manera pueden contar. Ya depende de ustedes, pero es lo más tedioso que pueda. Bien. Bien, entonces, ¿qué vamos con el paso 6? Ya tenemos esto con el paso 7, que sería determinar las frecuencias acumuladas, ¿no? De vuelta es la fórmula simplemente, no hay donde perderse. Determinar las frecuencias relativas, de vuelta, cada frecuencia absoluta, dividirlo entre el total de datos, es simplemente hacer eso, y determinar los porcentajes, ¿no? Y eso sería simplemente cada frecuencia relativa multiplicada por 100. Sí, son los 9 pasos, ¿no? Y con eso ya completos. Hasta aquí es lo tedioso, ¿no? Hasta esta parte, hasta el conteo. Lo demás ya es fácil, porque todo viene de esas frecuencias, ¿no? Lo que sí hay que hacer es estas frecuencias. Obtienes estas frecuencias, ya puedes obtener todito. Es la clave. Bien, entonces la construcción es muy semejante al otro, ¿no? Lo que cambiaría si me enseña los límites inferior y superior, ¿no? La manera en cómo hallamos esto es lo que cambia de cuando la variable es discreta. Es lo que cambia, lo demás es lo mismo, ¿no? Aquí igual hacemos el conteo, las frecuencias absolutas, ya saben, primero copian, luego van en zigzag, ¿no? En zigzag. Y las frecuencias acumuladas también en zigzag. Y lo demás sí es dividir y ya, ¿no? Eso ya les dejo de tarea en su casa, que lo hagan. Vamos a coser ahora. Bien, solución al inciso B, ¿no? Diagrama de tallos y hojas. Aquí tengo 3 cifras significativas, está bien, no voy a trabajar con eso, ¿no? Y como digo, aquí los 2 voy a tomar como tallo y la última voy a tomar como hoja. ¿Bien? Y aquí, por ejemplo, tengo desde el tallo 19, ¿no? Tengo datos que van desde el 19. Entonces pongo 19, 20, 21, 22, 23, 24 hasta el 25, ¿no? Ya no hay 26. Como digo, son clases, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Voy viendo cada dato, porque aquí hay un 1, le voy a poner en el 20, voy a poner un 1, y así, ¿no? En el 20 también de vuelta tengo un 8, entonces voy a poner un 8. De la misma manera. Y aquí me permite ver, como digo también, qué distribución es, ¿no? Aquí podemos ver que es una distribución bimodal, ¿no? Con dos máximos, se puede decir, ¿no? Tipo así, la distribución. Hay como que 2 máximos. Es bimodal. ¿Ya? Ver qué más, ¿no? Aquí lo que faltaría en esta tablita serían las unidades. Bien, porque aquí, por ejemplo, esto va después de una coma, ¿no? No tenemos 195, tenemos 19,5. ¿Bien? Eso faltaría ponerle aquí, ¿no? Como una guía.
Y la frecuencia igual, de la misma manera, ¿no? Es prácticamente lo mismo. También esta parte háganlo en su casa de tarea para que un poco vean. Aunque también la práctica va a estar, ¿no? Bien, pasaremos mejor. Bien, esta parte es prácticamente lo mismo. Bien, lo que nos va a interesar ahora va a ser los histogramas, cómo se realizan. Bien, y vamos a eso. Solución al inciso C, ¿no? Me pedía un histograma y ojivas, ¿no? Polígono de frecuencias más. Bien, para un histograma lo que deben estar va a ser esta parte. Bien, los límites inferior y superior, las marcas, ¿no? Aunque no se usa mucho, pero lo puedo necesitar. Las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. ¿Está bien? Porque los histogramas lo que me muestran son frecuencias. Bien, entonces, pongo de esta manera, en el eje de las X o de las abscisas sería, pongo los límites, ¿no? 19, 19,9, 20,8, 21,7, 22,6, 25,5, hasta el 25,3. Bien, ahora sí, aquí está la pregunta que a veces se la sabe, ¿no? Se han leído un poco de teoría. En el eje de las ordenadas, ¿qué va? ¿Veis? Alguien puede responder. La frecuencia. ¿En qué caso? Va la frecuencia, pero solo en un caso va. Ya, creo que esta parte no la he leído, pero va a ir la frecuencia solo si las amplitudes son constantes. En ese caso nomás. Aquí podemos ver que la amplitud en todos los intervalos es constante. Entonces, va a ser indistinto de que yo ponga, ahorita vamos a explicar bien qué es lo que va en la altura, pero va a ser indistinto que yo ponga la frecuencia o ese otro, ¿no? Va a ser indistinto en ese caso. Pero cuando son de diferente intervalo, porque hasta los intervalos son criterios de cada uno, ¿está bien? Hasta esos criterios de cada uno. Entonces, cuando son diferentes, entonces ahí no tengo que poner la frecuencia acá, ¿bien? La frecuencia es el área que encierra ese rectángulo. Eso va a ser la frecuencia, ¿bien? En este caso, por ejemplo, a ver, veremos un rectángulo acá, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que la altura de estos, si los intervalos fueran diferentes, ¿no? Si los intervalos fueran diferentes, entonces la altura tendría que calcularlo de esta manera, ¿no? Porque esta área de aquí tiene que ser la frecuencia. Es decir, que esta área de aquí tiene que ser la frecuencia. Si esa área de ahí es la frecuencia, entonces esto aquí es la amplitud, ¿no? C sub i o C sub 1 le voy a poner porque si son diferentes, bueno, va a ser diferente, no va a ser solo C. Y la altura tendría que calcularlo de esta manera, ¿no? La altura i, aunque esto no está bien, puedo ponerle otra letra, L le pongo. Altura L1 va a ser igual a la frecuencia F1 sobre C sub 1. No, de esa manera se hace, cuando yo tengo diferentes amplitudes, ¿no? Por decir que este intervalo tenga diferentes amplitudes, yo tengo que calcular de esta manera. Pero cuando son constantes, cuando es constante la amplitud, entonces da lo mismo si yo pongo, ¿no? La importancia del histograma o lo que me va a representar el histograma va a ser lo mismo, ¿está bien? Entonces, no, ahí simplemente va a ser como si yo estuviera suponiendo que la amplitud es constante y entonces es 1, ¿no? Es más o menos así, suponer eso, ¿no? Entonces, la altura igual a la frecuencia, en ese caso, ¿bien? Entonces, como en este caso son amplitudes constantes, entonces voy a hacer eso, ¿está bien? Simplemente voy a evaluar eso. Bien, mucho ojo con eso, ¿está bien? Que no les agarren curvas. Bien, entonces en esa parte voy a la frecuencia que es 5, entonces inventa el 5 le grafico. En este caso, como digo, da lo mismo. Podría haberlo hecho de otra manera, pero da lo mismo. En esta parte de aquí puedo poner tanto la altura que viene de las frecuencias absolutas o de las relativas, ¿no? Da lo mismo. Pero en este caso vamos a ser absolutas, no las relativas. Entonces aquí pongo, en este caso, uno que es de altura 5, que va desde el 19 hasta el 19,9. Pongo otro de altura, en este caso 6, ¿no? Que es el segundo, la segunda clase. Y así voy completando, ¿no? Todos los intervalos. ¿Ven? Como pueden ver aquí igual, ¿no? Me da esa noción de que es una distribución bimodal, ¿no? Que tiene dos máximos. ¿No? Aquí más o menos algo así debe ser la distribución real. Si yo pongo más muestras, elaboro, más o menos así debe ser, ¿no? Puedo suponer. Bien. Después, ¿qué más me pedía? Polígono de frecuencia, ¿no? Polígono de frecuencia simplemente es unir el punto medio, ¿está bien? Unir el punto medio de un histograma, este punto medio de aquí, unirlo con todos estos, ¿no? Unir este punto medio, hacer una línea así. Simplemente unir puntos medios, ¿está bien? De ahí viene el polígono de frecuencia.
Entonces, eso es lo que justamente voy a hacer, ¿no? Unir aquí de este medio acá, de esto acá también, y así, voy uniendo, ¿no? Ya tengo ahí mi polígono de frecuencias, ¿no? Algo importante de estas dos es que el área que encierra el polígono de frecuencias es es la misma área que tiene el histograma. Y también debemos saber que el histograma, el área que tiene el histograma, ¿no? Es la cantidad total de datos, ¿no? Porque es frecuencia, hemos dicho, ¿no? El área es frecuencia. Si yo sumo todas esas frecuencias, me tiene que dar la cantidad total de datos. ¿Ve? Esto un poco más se va a entender cuando vemos un poco de probabilidad, estamos viendo variables aleatorias y veamos variables aleatorias continuas. Ahí un poco más van a entender el por qué es que el área es una frecuencia y no el valor. ¿Está bien? O la altura en el eje de las abscisas, no es eso. Ahí se va a entender un poco mejor esa parte. Bien. ¿Qué más me pedía? Me pedía ojivas, ¿no? Ya, antes de eso, como ven, una gráfica de este tipo me da más interpretación, ¿no? Se puede ver mejor. Por ejemplo, aquí puedo saber que entre 23,5 y 24,4 es donde más se ve las observaciones, en ese rango. Es donde más observaciones se encuentran, ¿no? Y también aquí puedo ver también de esa manera, ¿no? Hay un segundo pico también entre 20,8 y 21,7. No es simplemente de un pico, no es una distribución que va pequeño así y luego va subiendo y así, no es de esa manera, sino es que va dos picos, va subiendo, va bajando y luego va subiendo otra vez. Es una distribución bimodal, puedo ver. Puedo sacar conclusiones de esto. Ahora, ese tipo de conclusiones que yo he sacado, que es bimodal y todo eso, ¿no ve? Solo se cumple en el histograma cuando tenemos amplitudes constantes. ¿Está bien? Es también hay que tenerlo muy en cuenta. Porque cuando no son amplitudes constantes, más tienes que ver las áreas, ¿no? Y cuando ves las áreas, ahí ya no puedes ver a simple vista cuál es más, cuál es menos, ¿no? Puedes tener de esta manera, por ejemplo, puedes tener un rectángulo así, ¿no? Con un área así, pero puedes tener otros rectángulos, no sé, de esta manera, ¿no? Y cuando, a ver, ¿cómo? Algo así, digamos, ¿no? Y tú puedes decir, pero aquí hay un máximo, pero el área, no, esto parece ser más pequeño, entonces parece que esto es más grande, ¿no? Ahí ya no cabe esa interpretación. En cambio, cuando son de amplitud constante, ¿no? Que generalmente así se hacen los histogramas, casi siempre, pero no siempre se da en todos los casos, pero sí. Entonces, en ese caso, pues la interpretación va así, ¿no? Si ves un pico alto, entonces es decir que en ese intervalo hay más datos observados. Así es, sí, ¿está bien? Oxy, me hace una pregunta, no sé si puedes volver a recalcar, el área de la ojiva es igual a... Ah, ya. El área del histograma, esta área que se encierra, estos rectangulitos, si los suman, va a ser igual al área que encierra este polígono de frecuencias. ¿Está bien? Es decir, si yo quito todas estas basitas, queda un polígono de frecuencias, no es solo líneas nomás. Todas esas líneas encierran un área, si pueden ver. Esa área que encierra es lo mismo que es una propiedad que cumple. ¿Está bien? Es una propiedad que cumple. Y si yo, por ejemplo, hago más datos y los intervalos más pequeños los hago, entonces el polígono de frecuencias poco a poco va a empezar a tener la curva de la función, de la función de densidad, se le llama en este caso, pero eso vamos a ver más adelante. Pero poco a poco va a empezar a tener esa forma. Ahorita son solo líneas, pero si aumento más la cantidad de datos y más pequeñito hago los intervalos, ¿ve? Entonces poco a poco se va a ir pareciendo a una curva continua. Bien, pero el área es lo mismo, por eso justamente, ¿no? Y van a ver también cuando estemos viendo que justamente va a ser eso, ¿no? El área va a ser frecuencia. Pero vamos a verlo más adelante, ¿no? Hasta ahora quédense con eso, de que el área es la frecuencia. ¿Ven? Auxi, buenas noches. Una pregunta. ¿Sí? Dígame. No podía entrar al inicio de la clase. Auxi, todo esto se hace en tablas de Excel, ¿verdad? Esa es mi duda. Tenemos que... Yo lo hago a mano. Yo lo he hecho así en un PowerPoint y lo he animado. El por qué está en este motivo, ¿está bien? Ahora sí les voy a explicar. ¿Bien? Y ustedes también lo van a hacer a mano, no van a hacer mucho ejercicio, van a hacer 3 a lo mucho, ¿no? El motivo va a ser este, ¿no? Que cuando nosotros estamos calculando los límites de límite inferior, bueno, cuando estamos calculando el máximo, mínimo, el rango, la amplitud, ¿no ve? Yo les dije bien claro que va a haber ocasiones donde no les va a dar justamente lo que ustedes quieren, ¿no ve? Les va a dar, no sé, en este caso tal vez me podría haber dado 0,90 y, no sé, 1,333, ¿no? 3, así, ¿no? 3, ¿no? El Excel, el MATLAB, ¿no ve? Me va a tomar esa amplitud. Bien, y me va a empezar me va a empezar el conteo desde 19, eso no va a cambiar, va a empezar desde 19
Pero mi siguiente intervalo ya no va a ser 19, sino va a ser 19, 19, en este caso sería 9, 1, 3, 3, 3, ¿no? Y va a ir sumando eso. Y como pueden ver, no se ve elegante que yo lo ponga de esa manera. No se ve elegante, ¿no? A pesar de que, claro, no, alguien no se, cuando llaman a ir a nivel profesional, claro, no se van a preguntar el por qué, ¿no? Pero ahorita yo pienso, quiero que sean ordenados también. O sea, que se vea vistosos. ¿Sí? Pero obviamente, también vamos a ejercer con Excel, no se preocupen, ¿también? O sea, con Matroda vamos a hacerlo. Bien, pero yo quiero que en su práctica lo hagan así, ¿no? Que aprendan de esta manera, ¿no? El por qué. Bien, pero bueno, es el por qué como está chido. Oxy, ¿qué pasaba cuando la amplitud no era constante? Con la amplitud constante, entonces, ustedes sí me tienen que saber que este rectángulo tiene que representarme la frecuencia. Bien, digo, el área de este rectángulo. ¿Saben? El área de este rectángulo, por decirlo, un ejemplo, ¿no? Que está entre 23,5 y 24,4, me tiene que representar lo que sería la frecuencia. Bien, es lo que tienen que saber. ¿Y cómo calcularían la altura si me tiene que representar el área de la frecuencia? ¿No? La altura podemos llamarlo L, la altura por este largo de aquí, que podemos llamar C sub 1 también, tiene que ser igual a la frecuencia, porque dijimos que el área es eso, ¿no? Entonces, de ahí pueden despejar ustedes la altura. ¿Está bien? De ahí pueden hacer. Pero usualmente se trabaja con amplitud constante. ¿Está bien? Usualmente. Pero tal vez yo les puedo poner en su práctica un histograma que no tenga amplitud constante. Entonces ya ustedes ya tienen que usar esa definición, ¿no? Porque a partir del histograma puedo recuperar la tabla de frecuencias. ¿No ve? Aquí tengo las amplitudes, tengo aquí los límites de cada clase. Y si calculo el área, ¿no? Entonces, pues puedo tener tranquilamente la frecuencia, ¿no? Y aquí también algo obvio también tiene que pasar, ¿no? Por ejemplo, si les pone 14, así como aquí, no, 12, así, obviamente está hablando de frecuencia, ¿no? Si ahora les puede poner 1.1, 1.3, ¿no? Ahí obviamente no, ahí está hablando de una altura que la ha calculado con esta forma. ¿No ven? Entonces ahí también ya un sentido común también tienen que usar también. Ya, muy bien, continuamos entonces. No, esta parte espero que sí ya se ha entendido mejor. Y ahora iremos con las otras dos gráficas más que hay, también que son las ojivas. ¿Bien? ¿Y cómo es una ojiva? Una ojiva se grafica con las frecuencias acumuladas. Bien, aquí ya no sé, no puedo guiarme bien. No sé si le pueden sacar una pequeña captura si no lo tienen copiado a esto. Acá aún está esta tablita, yo no lo copié, entonces, tal vez se pueden perder. Entonces, una pequeña captura para ubicarse, sáquenlo a la tabla en sí, ¿no? A esto, ¿sí? Así para que se ubique mejor, porque aquí de esta tabla vamos a usar las frecuencias absolutas acumuladas, con esto se grafica las ojivas. Bien, saquen una captura para que un poco se ubiquen en la explicación. Bueno, espero que sí, se pueda, porque aquí en una gráfica no pude hacerlo de tamaño pequeño, así que no entro a la tabla. Bien, entonces, ¿qué tenemos en el gráfico de las ojivas? Bien, vamos a la solución. En un gráfico de una ojiva, de la misma manera, vamos a hacer, en este caso, en el eje de las abscisas, vamos a poner primeramente los límites de cada intervalo, ¿no? 19, 19,9 hasta el 25,3, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y en este caso sí va las frecuencias en esta fila de acá, ¿sí? Frecuencias acumuladas. Bien, en este caso estoy usando las relativas. También como pueden ver aquí, el tope es el 1, ¿no? Porque la frecuencia acumulada mayor va a ser siempre el 1, ¿no? Entonces, aquí va a ir frecuencia, en este caso sí va a ir frecuencia. Bien, entonces, ¿cómo empiezo yo a graficar? Primero empezamos con la ojiva menor que. La ojiva menor que, como dijimos, trabaja con el límite superior, ¿no ves? Es decir, que de la primera clase va a trabajar con este valor, ¿no? Con el 19,9. En el segundo va a trabajar con esto, ¿no? Y simplemente vamos a graficar puntos, así, llanamente puntos, ¿está bien? En el primer intervalo vamos a tener una frecuencia acumulada menor que, en este caso es relativa, una frecuencia relativa menor que, y vamos a tener que analizarlo con el punto del límite superior, en este caso 19,9, ¿no? Porque con el 19 sería menores que 19, pues tenemos 0, ¿no? Entonces aquí iría nuestro primer punto, que sería el 0, ¿no? Ahora, menores que 19,9, ya en ella sería la primera frecuencia acumulada que tenemos, ¿no? Que no sé qué será, ¿no? No, como no estoy viendo la tabla, así que no sé. Pero más o menos por aquí puede ir, armo un punto, ¿no? Y así voy armando puntos. ¿Está bien?
Aquí ya lo hice los puntos. Bueno, aquí ya, para un poco más de énfasis puedo poner de esta manera y así, ¿no? Bien, entonces ya ahora yo simplemente tengo que poner los puntos, ¿no? Bueno, aquí ya se animó esta parte, pero bien. Menores que 19,9 tenemos un 0,10, no un 10%. Un 10% son menores a 19,9. Eso lo pueden ver en sus tablas, ¿no? Ahora, menores a 20,8. Menores a 20,8 tenemos lo que sería 0,22. Menores a 21,7, así voy completando. Menores a 22 y finalmente menores a 25,3, o sea, el último límite, obviamente tiene que ser 1. ¿No ve? El 100% es menor a 25,3. ¿No ve? Eso sí o sí tiene que ser. Y después lo que voy a hacer va a ser unir por líneas. ¿Bien? Con líneas rectas voy a unir. ¿Bien? Y hacer esta unión con líneas rectas, estamos diciendo nosotros, estamos haciendo el supuesto de que en este intervalo la cantidad de observaciones está uniformemente distribuida. ¿Bien? Aquí tiene un significado diferente, que ahorita me les voy a explicar. Bien, no es como en el discreto era diferente, ¿no? Aquí es similar, pero un poco diferente. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Si hacemos estas líneas, estamos nosotros suponiendo de que en este intervalo la distribución es uniforme. En este intervalo es uniforme, no pues estamos poniendo una línea recta. ¿Bien? Y para las mayores, ¿qué? Lo mismo, ¿no? Pero esta vez lo que hacemos es trabajar con el límite inferior, ¿no? Mayores que 19, pues mayores que 19 tiene que ser el total, o sea, el 100%, ¿no? Mayores que 19,9 está el siguiente valor, ¿no? Y así. Mayores que 25,3, pues no hay ningún dato, pues aquí también el 0, ¿no? Y de vuelta voy uniendo, ¿no? Ya, algo importante de esta gráfica. Su punto de intersección es la mediana. ¿Está bien? El punto de intersección de estas dos gráficas es la mediana. Bien, eso también pueden saber. Bien, es la mediana. Ahora, también yo con esta gráfica puedo hacer estimaciones y responder ese tipo de preguntas. Dije que las frecuencias acumuladas menores que me permitían saber cantidad de valores o proporción de valores menores a cierto valor, ¿no? Porque aquí me puedo preguntar yo, qué proporción tiene los valores menores a 22, ¿no? Entonces, menores a 22, el 22 debe estar más o menos por aquí, puedo hacer una pequeña aproximación, debe estar por aquí, entonces voy acá, hago una línea horizontal, y después de aquí, como es menores, entonces voy a hacer así, ¿no? Y digo que es aproximadamente en proporción, debe ser 0,45, yo digo, ¿no? 0,45 debe ser. Entonces, menores que 22, hay en proporción 0,45, ¿no? Y mayores también puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, mayores que 22, ¿cuántos hay? Voy a esta curva, pero voy en este caso a la curva, a la ojiva mayor que, ¿no? Y de vuelta, ¿no? Hago una línea y digo, mayores que 22 en proporción, hay más o menos 0,56, puedo decir, ¿no? Ya depende cómo uno vea, ¿no? Si un poco más, podemos poner más escalas, entonces podemos saber un poco más con más exactitud, ¿no? De esa manera. Y aquí también pueden ver, la ojiva menor que siempre es creciente, también nunca decrece. Nunca puede haber una curva decreciente, ¿no? Y la ojiva mayor que siempre también es decreciente. Tienes dos puntos que considerar. Decreciente y esto siempre es creciente. Y puedo hacer esas estimaciones, ¿no? Pero van a ver que, espero la siguiente clase vamos a hacer un pequeño ejemplito de eso. Van a ver que nosotros no siempre necesitamos esto. También la ojiva para estimar valores. Podemos hacerlo con una simple regla de 3 y vamos a obtener una estimación de los valores. ¿Ves? Vamos a hacerlo así, las quería hacer esta clase, pero no se pudo. Ya, entonces tenemos eso. Bien, y lo que me pedía el problema era estime el valor menores a qué cantidad de proporción, porcentaje medio, ¿no? ¿Qué porcentaje había menores que 24, ¿no? De la misma manera, ¿no? Aquí pongo una línea en 24, corta la ojiva menor que, porque me dicen menores, entonces lo corta ahí, y eso lo que lo corta lo intersecto aquí, ¿no? Y más o menos yo digo que debe ser un 0,8, ¿no? Es un 80%. Un 80% de las observaciones son menores que 24. ¿No? Esa interpretación de verdad. ¿Ya? Bien, hasta aquí sería la ordenación de datos. Es todo lo que se puede ver, o todo lo que más o menos es importante. Y más adelante un poco vamos a ver sobre ese tipo de preguntas, ¿no? Como pueden ver, qué proporción hay menor que esto. Vamos a hacer la siguiente clase esa parte. Con respecto a su práctica, no va a ser tan largo, ¿no? No va a ser paso por paso. Lo que me interesa sería esta partecita. Es lo que me interesa.
También que me determine el rango de la variable, determina la cantidad de intervalos y determina la amplitud. Hasta ahí me interesa. Bien. Esto ya no, pues eso ya lo pueden hacer simplemente con una tabla, ¿no? Determinar, ya saben que se hace de esta manera, ¿no? Ya saben todo esto, ya saben contar, sabrán qué método usar para contar. Ustedes directamente me pueden soltar esta tabla de acá. Bien, directamente, no necesitan esa parte. Solo esto que ustedes me hagan esos 3 pasos, ¿no? Que son los importantes. ¿Ven? Estos 3 pasos. Igual cuando son continuas, igual, los 3 primeros pasos. Y obviamente, si esto lo corrigen, ¿no? Si hemos hablado de eso, si lo corrigen, entonces va a haber un poquito más de procedimiento, pero igual, ¿no? Son esos 3 pasos. Me van a cambiar, obviamente, Xmin, Xmax se van a cambiar, ¿no? Pero hasta ahí. ¿Ve? Toda esa parte de cómo determinar, eso lo pueden saltar, ¿no? Y directamente ustedes me pueden mostrar esta tablita. ¿Está bien? Ahora sí, va a hablar de papel, porque hacer tantas tablas no da. Directo a esto. Aquí también no es necesario que me pongan otra vez esto. Directamente me pueden lanzar el diagrama de tallos. ¿Bien? Y en las gráficas, bueno, pues ya es simplemente hacer 2 líneas, hacer sus divisiones y graficando. No es tan complicada la gráfica, ¿no? Dense sus divisiones y bueno, eso. Nos vemos en la siguiente clase.